Parte 1. A la última sombra. En el bosque eterno. El bosque no tenía nombre, porque no lo necesitaba. Simplemente era un lugar de eterno crepúsculo primaveral, un pulmón verde que respiraba con la lentitud de las eras. Allí, las hojas se negaban a caer, aferrándose a las ramas con una terquedad encantada, y la nieve nunca osaba tocar el suelo, como si respetara un pacto antiguo. El tiempo, en aquel dominio, no era una línea recta, sino un círculo perfecto y sereno. Para Eliana, aquel era la totalidad del universo, un capullo de luz filtrada y silencio reverente. Su cuerpo era una pincelada de luz lunar contra el tapiz verde oscuro. Sus cascos, más ligeros que la caída de una hoja, no dejaban marcas en la tierra húmeda. Su único cuerno, una espiral de nácar, que capturaba y refractaba la más tenue chispa de luz. No era un arma, sino un órgano de sentido, una antena sintonizada con la propia canción del mundo. Ella era el alma del lugar, y el lugar era su piel extendida. Conocía cada raíz que serpenteaba bajo el musgo, cada hilo de agua que canturreaba en secreto bajo las piedras, cada claro donde las flores se abrían en colores que los ojos humanos ya habían olvidado. La inmortalidad, para Eliana, no era una carga, sino un estado natural. No se veía a sí misma como una criatura que vivía para siempre, sino como una parte fija y eterna de un cuadro que también era eterno. Las estaciones no la marcaban con arrugas o cansancio, sino con una sucesión de sensaciones, el perfume húmedo de la tierra después de una lluvia pasajera, el zumbido somnoliento de los insectos en el apogeo del verano, el susurro fresco del viento que anunciaba noches más largas. Era tan antigua como el cielo y tan constante como la luna, y esa certeza era el cimiento de su existencia. Otras criaturas compartían aquel santuario. No eran animales comunes, sino seres hechos de la misma materia de los sueños y las pesadillas. Espíritus de los árboles que susurraban en dialectos leñosos. Duendes de ojos luminosos que jugaban al escondite en las madrigueras de las raíces, y hadas iridiscentes que bailaban como chispas vivas en los rayos del sol. Con ellos, Eliana no necesitaba palabras. La comunicación era un intercambio de intenciones, de sentimientos puros, una melodía compartida en la frecuencia de la magia. La reverenciaban no como a una reina, sino como un símbolo, la prueba viviente de que el mundo aún guardaba un corazón intacto. Hacía siglos, quizás milenios, las criaturas del bosque habían aprendido el arte del ocultamiento. No era un hechizo complejo, sino un simple pliegue en la realidad, un pequeño empujón perceptivo que hacía que los ojos no deseados se deslizaran sobre ellos sin registro. Eliana era la maestra de este arte. Cuando la presencia del hombre, una vibración áspera y disonante en el tejido del bosque, se acercaba, ella simplemente se volvía más bosque. Su forma blanca se disolvía entre los troncos de los abedules. Su brillo se apagaba para combinar con la penumbra. Su esencia se replegaba hasta ser solo una nota más en la sinfonía verde. Era una defensa, sí, pero también una declaración de que algunos misterios no estaban para ser desvelados. Fue en una de esas ocasiones, en un día que olía a jazmín y tierra mojada, cuando la armonía se quebró. Eliana sintió la aproximación mucho antes de oír cualquier sonido. Era una vibración diferente, no la de un cazador solitario y perdido, sino la de un grupo determinado, cargando consigo el olor metálico del hierro y la frialdad de la ambición. Eliana aplicó el viejo truco, doblando la luz a su alrededor, volviéndose una ilusión, una posibilidad no concretada. 3 figuras emergieron de la espesura, vestidas con pieles y armaduras gastadas. Sus pasos eran pesados, estruendosos como truenos en comparación con el andar silencioso de los habitantes del bosque. Un lugar extraño,
Dijo el más joven, de ojos desorbitados, mirando alrededor con una mezcla de temor y deslumbramiento. No hay rastros de venado ni de jabalí, solo en silencio. Es el bosque de los cuentos, muchacho, respondió un hombre mayo de barba entrecana y ojos cansados. Era el líder. Su voz era grave y cargada de experiencia. Las criaturas que viven con unicornios aprenden magia con el tiempo. Incluso para esconderse, el joven cazador soltó una risa corta y nerviosa. Unicornios. Unicornio. Yo pensaba que solo existían en los cuentos de hadas. Ann pateó una piedra con desdén. Este es un bosque como los demás, ¿no? El hombre mayo no respondió. Su mirada recorrió el claro, posándose por una fracción de segundo en el lugar donde estaba Eliana, haciendo que su corazón inmortal latiera más rápido, no por miedo, sino por sorpresa. Ann casi la vio. Fue entonces cuando el tercer hombre habló. Era un tipo delgado, de rostro afilado y ojos tan oscuros y vacíos como pozos secos. Su nombre era Corbin y cargaba una amargura que parecía emanar de sus poros como un vapor tóxico. Entonces, ¿por qué las hojas nunca caen aquí o la nieve?, preguntó Corbin. Su voz, un silbido. ¿Por qué aquí siempre es primavera? El líder lo miró, un destello de preocupación en sus ojos cansados. Ricker, cállate, Ian, pero Corbin ignoró la orden. Su mirada penetrante recorrió el bosque, desafiante. Te digo, escupió las palabras, que mientras exista un unicornio y mientras viva en este bosque, no tendremos nada que cazar aquí. Es un lugar maldito, protegido por una magia antigua. Demos la vuelta, vayamos a otro lugar, insistió el líder, su mano cerrándose en la empuñadura de su espada. La atmósfera se estaba volviendo pesada. Corbin finalmente cedió, pero al darse la vuelta para irse, sus ojos negros encontraron los de Eliana. Esta vez no fue un Cassian, fue una colisión. No vio una yegua blanca, ni una ilusión la vio a ella. La magia del ocultamiento falló ante aquella oscuridad interior. Una sonrisa torcida se estiró en sus labios. Está bien, dijo, su voz baja, pero cortante como una lámina. Quédate donde estás. Pobre bestia. Eliana sintió un frío que no era del invierno recorrer su cuerpo. Este mundo no es para ti, continuó Corbin. Cada palabra, un clavo en el ataúd de su inocencia. Quédate en tu bosque y mantén tus árboles verdes y protege a tus amigos. Hizo una pausa dramática, su sonrisa ampliándose en una expresión de puro desprecio. Y buena suerte, porque eres la última. Y entonces se fueron. Sus pasos pesados se alejaron, y el bosque recuperó lentamente su silencio. Pero nada era igual. Las palabras de Corbin flotaron en el aire como un veneno, contaminando la luz, envenenando el perfume de las flores. ¿Soy el único unicornio que existe? La última. PM. La pregunta resonó en su mente, no como un susurro, sino como un grito. Ella, que nunca había dudado de su lugar en el cosmos, sintió como el suelo de la certeza desaparecía bajo sus cascos. La inmortalidad, otrora un estado de gracia, de repente parecía una sentencia solitaria. Ser la última significaba que su existencia era un accidente frágil, un hilo a punto de ser cortado. Su belleza sería solo un epitafio viviente para toda una raza. Cayó la noche, pero el sueño no llegó. Eliana caminó hasta el corazón del bosque, un lago tan claro que reflejaba las estrellas como si fueran perlas en el fondo de un cofre. Miró su reflejo, la forma grácil, el cuerno luminoso. Siempre había sido un símbolo de poder y pureza. Ahora parecía solo un vacío, un artefacto de un mundo extinto. ¿Qué saben los hombres?, susurró hacia el agua. Su voz, raramente usada, sonando extraña en sus propios oídos. Que no hayan visto unicornios por un tiempo no significa que hayamos desaparecido.
No hemos desaparecido. El agua no respondió. Las estrellas siguieron brillando, indiferentes. La furia era un sentimiento nuevo y desagradable, un nudo caliente en su pecho. Galopó por los claros, su agitación inusual asustando a los duendes y haciendo que las hadas se retiraran. Nunca existió una época sin unicornios, proclamó a los árboles mudos. Vivimos eternamente. Somos tan antiguos como el cielo y tan antiguos como la luna. Podemos ser cazados, capturados e incluso muertos si salimos de nuestros bosques, pero no desaparecemos. Pero las palabras sonaban huecas. La duda, una vez plantada, tenía raíces profundas y venenosas. La incertidumbre sobre sí misma y sobre el paradero de su propia especie se volvió una compañía constante, más persistente que cualquier sombra. El bosque, otrora su refugio, comenzó a sentirse como una tumba lujosa. Cada árbol perfecto, cada flor eterna, era un recordatorio del estancamiento, de la posibilidad de que el mundo exterior hubiera seguido adelante y la hubiera dejado atrás. Comenzó a buscar señales por cualquier indicio de que no estaba sola. Fue entonces cuando encontró a la mariposa. No era una criatura común. Sus alas eran un caleidoscopio de colores que cambiaban con el ángulo de la luz, y sus ojos compuestos guardaban un brillo de locura divina. Bailaba en el aire, tarareando fragmentos de canciones y poemas inconexos. ¡Hola, mariposa! ¡Bienvenida!, la saludó Eliana, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Has viajado muy lejos? ¿Qué tan lejos he viajado? Sí, señor. Estar donde tú estás, respondió la mariposa, su voz un tintineo de campanas minúsculas. Eliana, con una paciencia que solo los eternos poseen, intentó guiar la conversación. Mariposa, ¿en todos tus viajes has visto a otros como yo, al menos uno? La mariposa se detuvo en una flor, sus alas palpitando suavemente. Vi a un hombre con bufanda. El hombre con bufanda. La desesperación comenzó a apretar el corazón de Eliana. Mariposa, ¿al menos uno? Dime si viste solo uno. Uno solo. Que sea mío. Abajo. Ve y consíguelo. Hice una estrella, canturreó la mariposa, antes de levantar el vuelo en una espiral aleatoria. La esperanza se desvaneció, reemplazada por una amarga frustración. Me lo merezco por preguntarte, murmuró Eliana, observando a la mariposa desaparecer entre los árboles. Lo único que saben las mariposas son canciones y poemas, y nada más. Pero entonces, semanas después, cuando la duda ya se había convertido en un dolor sordo y constante, la mariposa regresó. Esta vez, su vuelo era menos errático y sus ojos parecían un poco más enfocados. Escucha, chilló, posándose en la punta del cuerno de Eliana. Puedes encontrarlos si eres valiente. El corazón de Eliana se disparó. ¿Encontrarlos? ¿A quiénes? Pasaron hace mucho tiempo, cantó la mariposa, y el toro rojo lo seguía y cubría sus huellas. ¿Toro rojo? ¿Qué es el toro rojo?, preguntó Eliana, con voz trémula. Pero la mariposa ya estaba siendo arrastrada por otra corriente de pensamiento. Es el toro primogénito de su majestad, y sus cuernos son los cuernos de un buey salvaje. Con ellos llevó a los unicornios, a todos, hasta el fin del mundo. Escucha, ¿dónde están los otros unicornios? ¿Y qué es el toro rojo?, imploró Eliana, galopando suavemente para seguir el vuelo errante del insecto. Escucha, gritó la mariposa, subiendo hacia el cielo. El rey está en la corte. Corte en su voz se perdió en el aire, dejando atrás un silencio cargado de significado. Eliana quedó paralizada. ¿Eran solo fragmentos? ¿El delirio de una criatura alucinada? ¿O era la única pista
que jamás recibiría. La incertidumbre sobre el paradero de su especie ahora tenía un nombre, Antoro Rojo An, y un lugar, el reino de un rey. Mirando hacia el bosque que había sido su hogar por toda la eternidad, Eliana tomó la decisión más difícil de su larga vida. La seguridad de lo conocido era una mentira si la soledad era la verdad. La duda era un ancla, pero también un viento que la impulsaba hacia adelante. Debo irme, susurró a los espíritus de los árboles, al lago estrellado, al propio aire que la sustentaba. Debo saber si soy la única unicornio que queda en el mundo, y si los están escondiendo en algún lugar, si necesitan mi ayuda, a volver en tan pronto como pueda. A la mañana siguiente, sin ceremonia, Eliana caminó hacia el borde del bosque. Por un momento, vaciló, sintiendo el calor familiar y protector del lugar que la creó. Entonces, recordando las palabras de la mariposa, si eres valiente, dio un paso fuera de la eternidad y entró en el mundo transitorio de los hombres. El aire del exterior era diferente, más áspero, más cargado de polvo y de un extraño olor a humo y sudor. Era el olor de la incertidumbre y ella estaba inmersa en él. El valor la había llevado más allá de lo conocido, pero el primer contacto con la realidad ciega y brutal de los hombres pondría a prueba no solo su determinación, sino la propia esencia de lo que era. La búsqueda de la verdad pronto se convertiría en una lucha por la propia supervivencia, y el don de la invisibilidad se revelaría como su más cruel maldición. Fin de la primera parte. Si te gustó, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Muchas gracias.